Tengo ahora el honor de presentar al doctor Freddy Ariza, quien nos va a hablar de un tema que es muy actual: cómo hacer una adecuada reanimación hemostática. Para esto, entonces, el doctor Ariza, quien es anestesiólogo, graduado de la Universidad del Rosario y la Fundación Carta Infantil, e investigador en anestesiología y reanimación de la Fundación Valle de Lili, donde trabaja en la parte de medicina perioperatoria en el centro de investigación, y quien actualmente además cursa un doctorado en medicina y cirugía de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias, doctor Ariza, por hacer parte de este evento, que es nuestro evento magno de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación a este importante evento que creo que es fundamental en el tema de educación continuada en la población pediátrica. Hoy voy a hablarles un tanto de un tema muy importante que ha trascendido en el concepto de la reanimación del sangrado mayor en la población adulta y que se traslada ahora a la población pediátrica. Estamos hablando de la reanimación hemostática. Mi primer declaración es que tengo un gran conflicto de interés, y es que estamos haciendo una campaña importantísima para hacer que la gente nuevamente vaya a donar hemocomponentes. El pool de donantes que tenían los bancos de sangre está en ese momento en crisis por la pandemia, por las otras situaciones sociales, y necesitamos que la gente siga donando sangre. Vamos a iniciar con un caso clínico. Este es un niño de 7 años que ingresa por un accidente de tránsito. Su papá con el que iba falleció en el sitio del accidente y se encuentra con una sistólica de 95, una frecuencia cardíaca de 125, un índice de shock en ese momento de 0,84. El niño tiene que ser intubado por falla ventilatoria y drenan por un tubo de tórax 300 ml. Este niño claramente tiene una indicación quirúrgica. Es un niño que se encuentra con un compromiso sistémico ya importante. Al lado derecho ven lo primero que hacemos siempre en nuestro departamento de urgencias, y es hacer una gasimetría para entender un poco cuál es la repercusión sistémica de este paciente. Y vemos que el déficit de base de este niño ya está en -10, tiene un hematocrito ya probablemente por menos de 20%, lo cual indica que este niño tiene unas grandes pérdidas sanguíneas. Lo que hacemos es acceder a 2 venas periféricas, le comenzamos el calentamiento activo. Muy importante que los ambientes de atención de estos niños tengan esa posibilidad de estar precalentados entre 22 y 24 grados, que se inicie tempranamente la activación de todas las políticas para calentamiento de estos pacientes que pierden rápidamente calor. Se pone una dosis de ácido tranexámico 20 miligramos por kilo, se activa el paquete de trauma y se sube inmediatamente al quirófano, donde se hace un procedimiento que se llama salvamento celular, que es un equipo que recupera la sangre del paciente dentro del campo quirúrgico para procesarla y luego retransfundirla. Le hacemos unos laboratorios al paciente, que son un hemograma, un fibrinógeno sérico, unas pruebas convencionales de la hemostasia y una prueba viscoelástica, en este caso una tromboelastografía. Esta es la tromboelastografía. Para quienes no conocen de repente este sistema, lo que hace es poner a interactuar globalmente todos los componentes de una muestra de sangre total, y de esta manera permite evaluar diferentes fases de la hemostasia. En el tiempo R, que es este tiempo hasta que se comienza a abrir la curva, nos indica la generación de trombina, esa capacidad de explosión de trombina que debe tener el paciente para compensar un trauma vascular. En la parte intermedia tenemos el tiempo K, que nos indica la interacción entre principalmente el fibrinógeno y esa trombina para formar la fibrina, y lo que tiene que ver con el ángulo alfa y la amplitud máxima, que es la interacción, representa la interacción entre entre la fibrina y las plaquetas. Luego vemos si esta apertura de la curva, que representa la estabilidad y la firmeza del coágulo, se mantiene a través del tiempo, y lo que vemos es que en este niño tenemos una alteración de la interacción del fibrinógeno, lo que llamamos una alteración de la cinética del fibrinógeno, asociada a un gran retorno de manera temprana a la fase líquida, lo cual nos habla de una hiperfibrinólisis. Entonces, en este punto,
pues claramente tenemos un niño con un compromiso sistémico, unos signos de deuda tisular de oxígeno y unos hallazgos que nos sugieren que el paciente tiene una coagulopatía inducida por el trauma. Este paciente es el típico niño que necesita un apoyo integral desde muchos frentes para poder restablecer su hemostasia, su homeostasis interna y poder tener un riesgo de pocas complicaciones. Lamentablemente, hasta el momento, siempre se ha enfocado desde múltiples abordajes y sobre todo bajo múltiples puntos de vista, haciendo que el manejo del paciente de trauma, y no solamente el paciente de trauma, sino el paciente con un sangrado mayor por cualquier otra patología, se vuelva una torre de Babel, que creo que es lo que más importantemente tenemos que vencer, y es tratar de hacer nuestros protocolos de manera duradera y de manera sobre todo multidisciplinaria para tratar de cerrar esas brechas de conocimiento y de acciones, de intervenciones. Los pacientes de trauma y en general los pacientes con compromiso por eventos de injuria tisular han sido pues objeto de múltiples publicaciones. Esta es tan solo una, que es la de la Academia Americana de Pediatría, y que nos habla de que los sistemas de salud deben estar preparados a través de la elaboración de unas redes unificadas de trauma, un cuidado prehospitalario que atienda y capture estos pacientes y provea el mejor cuidado posible antes de la llegada a los centros de urgencias, que haya un entrenamiento, a pesar de que no haya centros especializados, y que la gente se pueda educar en la atención de los pacientes pediátricos con trauma y se establezcan unas políticas ya de preparación para la rehabilitación y su plan en casa, así como los criterios de calidad y seguimiento, que son bastante importantes. En la población pediátrica, a diferencia de los adultos, vemos que los objetos contundentes y el trauma contundente es uno de los más importantes, haciendo que junto con las quemaduras y las colisiones sean las tres primeras causas de problemas en trauma, lo cual indica que muy probablemente estos pacientes no van a tener una herida o un sangrado evidente, lo cual los pone en esa posición de no ser tratados a tiempo frente a una hemorragia no evidente en el contexto clínico. Los niños y las niñas tienen, pareciera, una proporción muy similar cuando hablamos de estos mecanismos de injuria, y los accidentes de tránsito como el del niño que les presenté, pues es una causa muy frecuente. Entonces, ¿qué es lo que sabemos hasta el momento de este tema del sangrado mayor relacionado con trauma o con causas no traumáticas? Es que estos pacientes entran en un metabolismo anaeróbico que se caracteriza principalmente por una respuesta completamente llevada a la alteración de las bombas, que termina haciendo que haya edema celular y una falla muy importante a nivel metabólico de la célula, con gran edema y pérdida con secuestro de ese volumen intravascular, empeorando aún más las pérdidas dadas por el sangrado. Todos hemos visto clásicamente el tema de el dogma de la triada de la muerte, y lo que sabemos en este momento es que detrás de esa terna que todos conocemos hay eventos muy importantes que hay que capturar previamente. Y yo creo que personalmente, con el perdón de quienes propusieron este tema de la triada, debemos ya cambiarla muy probablemente, o por el triángulo de la vida o por una péntada que adiciona unos temas muy importantes. Entonces, tengamos en cuenta que además de esos tres componentes, esos fenómenos de hemodilución, cuando uno transgrede el volumen de líquidos necesario para reanimar el paciente, ocasiona unos efectos muy importantes que terminan dañando o deteriorando aún más la hemostasia. Igualmente, los fenómenos de isquemia orgánica, como en este caso la disfunción hepática,
también es un tema muy importante que junto con la disfunción endotelial termina por reducir la síntesis de factores necesarios para la hemostasia, al igual que esos fenómenos de isquemia, repercusión, ese paciente que entra y sale de esos estados hemodinámicos muy frágiles, que lo que va a producir son fenómenos permanentes de recirculación de muchos componentes biológicos que van a propiciar un empeoramiento de la coagulopatía. Los principales inductores de estos eventos son la cantidad de injuria y la dosis de shock. Estos dos componentes, dosis de injuria y dosis de shock, son los responsables de que estos pacientes presenten principalmente 5 fenotipos que de mayor a menor frecuencia son la hiperfibrinolisis, la inhibición de algunos factores, y en los niños sí que se ve mucho más frecuentemente esto con los adultos. De pronto en los adultos casi la gran mayoría de casos se ve la alteración del fibrinógeno, pero en los niños se aprecia un poco más frecuentemente el bloqueo de otros factores diferentes a el fibrinógeno. Obviamente las alteraciones de la fibrina son muy importantes también en el niño, y las disfunciones plaquetarias no tanto. Tengo que decirlo, hemos sobre reanimado a los pacientes con el tema de las plaquetas, aduciéndoles un efecto terapéutico muy importante cuando no es así, y hemos fallado en cosas como la protección de la temperatura en el paciente con shock hemorrágico, que es un punto fundamental y en donde nos estamos rajando la gran cantidad de clínicos que atendemos los niños en los departamentos de urgencias y en los quirófanos y en las unidades de cuidado intensivo. Poco le paramos la real atención que necesita el paciente en cuanto a la termoprotección activa, sabiendo que este evento es responsable de disfunciones de la adhesión plaquetaria, de enlentecimiento de varias acciones de muchas de las enzimas que participan en la hemostasia, y de el bloqueo de la modulación de la fibrinólisis, haciendo que estos pacientes estén hiperfibrinolíticos, estén mucho menos óptimos en la generación de trombos adecuados, de trombos estables, al tiempo que también dentro de los vasos comienza a generarse un efecto que es muy importante, y es la aparición de unos macroagregados leucoplaquetarios, que son los que van a terminar tapando realmente los vasos, produciendo un efecto muy similar a una coagulación intravascular diseminada, que ya nunca más va a reperfundir y termina haciendo una disfunción multiorgánica que, asociada a la disfunción endotelial, va a terminar empeorando el escenario. Son los efectos clásicos de la hipotermia sobre enzimas como el factor 10, la formación de complejos, la actividad plaquetaria, especialmente la adhesión plaquetaria, y una situación que les estaba comentando, estos trombos leucoplaquetarios generados por la hipotermia, que lo que hace es generar un cambio eléctrico en las células y hacer apelmazamientos dentro de la microvasculatura tisular, va a reclutar, a secuestrar plaquetas utilizándola en la creación de estos microtrombos, que van a terminar generando bastante daño y disminuyendo el pool plaquetario disponible para controlar el sangrado. El aporte que ha hecho el tema de la política de patient blood management durante todo especialmente estos últimos años con lo ocurrido con la crisis sanitaria, pues reitera que definitivamente la sangre del paciente es la más importante en el tema del sangrado. No es es decir, estamos cambiando en la interacción que hacemos, dándole mucha importancia a lo que viene del banco de sangre y poca importancia a la sangre del paciente. Entonces, creo que es fundamental centrarnos en unos pilares que son detectar tempranamente la anemia, y en el paciente pediátrico con inestabilidad hemodinámica y con repercusión sistémica, sí que es importante como primera medida restituir la anemia aguda en estos pacientes, tratar de minimizar las pérdidas a través del control temprano del sangrado y generar
un raciocinio en cuanto a la utilización de los hemocomponentes. Esta figura nos muestra cómo a través de un árbol mental se hacen unas intervenciones específicas que tienen que ver principalmente con la recuperación de los niveles de fibrinógeno sérico, con la recuperación de los niveles de fibrina a través de o plasma o concentrados de factores. Ahorita estamos yéndonos hacia los concentrados de factores como una herramienta alterna y paralela a las primeras respuestas con el plasma fresco congelado, que como lo ya suficientemente han demostrado, se asocia en la medida en que lo vamos aplicando en mayor dosis, se está asociando a mayores eventos adversos, disfunción multiorgánica, infección, injuria pulmonar. El paciente pediátrico no se escapa de utilizar también en su valoración importantes índices que nos hablan de inestabilidad hemodinámica y la necesidad de reanimación. El índice de shock es una valoración muy sencilla de hacer, que utiliza la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica para determinar la relación entre la frecuencia cardíaca y el tono vascular sistémico, entendiendo que cuando uno está hipovolémico, las presiones, las resistencias se incrementan, las presiones caen a pesar de esto por una pérdida del volumen intravascular y la frecuencia cardíaca trata de mejorar. El niño es una población de pacientes en donde la frecuencia cardíaca no tiene mucha capacidad de respuesta adicional y por eso es importante fijarse mucho en la presión arterial sistólica, que marca las diferencias entre los diferentes rangos de índices de shock ajustados a la edad. En el niño de 4 a 6 años, un índice de shock superior a 1 o 2, ya nos está hablando de una alteración importante. De 6 a 12 años de 1 y mayores de 12 años, un índice de shock de 0,9 ya indica definitivamente que el paciente tiene una necesidad de reposición de volumen intravascular. Estos índices de shock en niños ya han demostrado una amplia versatilidad de prueba para predecir eventos adversos, incluso el delta, cuando se toma en la escena del trauma o del sangrado y se vuelve a valorar los cambios o el delta en esos índices de shock, son importantes para predecir, y como lo demuestra este estudio que fue publicado recientemente en el Journal de Cirugía y Resucitación este año, y lo que al final podemos implementar o deducir de todos estos conceptos traídos de alguna manera de la población adulta con sangrado mayor, son precisamente esos componentes que hacen parte de esos protocolos del tratamiento de sangrado, como lo dije, basado en inicio en la recuperación del volumen y de la masa eritrocitaria como principales componentes del volumen intravascular, ¿cierto? Del componente intravascular que nos va a permitir recuperar esa deuda tisular de oxígeno. Ya la relación con el plasma y con los demás concentrados, pues también es importante. Ahorita vamos a ver cómo poder abordar adecuadamente este tema. Esta publicación reciente nos habla de que definitivamente la resucitación, la cirugía de control de daños y la misma resucitación de control de daños todavía no ha mostrado un beneficio real en los pacientes de trauma, pero que se necesita un mayor evidencia, una mayor información para precisamente hablar de este tema en esta población. La hipotermia sigue funcionando de manera inadecuada en los equipos, es un tema a tratar, un tema de calidad, y cada vez más el uso de pruebas viscoelásticas para... Estas diapositivas nos hablan de qué tanto clásicamente se ha achacado un efecto muy benéfico a lo que es el plasma, y las muestras recientes, los trabajos recientes nos dicen que la cantidad de plasma que hemos transfundido históricamente
ha sido indiscriminadamente alta. Pareciera que hay un punto óptimo donde el plasma por encima de este punto no produce más efecto benéfico sobre el paciente y corresponde a 6 a 7 mililitros por kilo, lo cual sería la mitad de lo que nosotros estamos acostumbrados a aplicar en nuestros pacientes, que es casi entre 10 y 15 mililitros por kilo. Fíjense que el reducir esa dosis de plasma nos permite también disminuir la incidencia de complicaciones hasta incluso 6 veces de incremento en la incidencia de falla multiorgánica. Junto con lo anterior, y habiendo dicho que la utilización del plasma debe ser un poco más mesurada, no debe ser exagerada, pero adicionalmente debe complementarse con la utilización de otras estrategias. Recordemos que junto con la temperatura, que ya lo dije, la valoración y la reposición del fibrinógeno junto con las alteraciones de la generación de trombina son los puntos en donde más fallamos nosotros. Este tema, si nos vamos un poco hacia atrás, está muy enmarcado con el tema de la isquemia y del daño endotelial que se va generando con un deterioro de la arquitectura y la generación de microtrombos vasculares. Ya dije, hablé bastante de este tema y es en relación con el endotelio, el cual se sabe ya que es el responsable de la coagulopatía en trauma y es por una inducción de heparinización sistémica derivada de la destrucción del endotelio que va a terminar produciendo un incremento importante en la mortalidad. Hay muchos pacientes que no toleran el shock hemorrágico, hay individuos que tempranamente se deterioran mucho más que otros y es importante tratar de que todo lo que tengamos que hacer nuestros pacientes esté idealmente por debajo de la ventana de oportunidad de 20 minutos. No tenemos más tiempo para hacerlo. Las últimas guías de shock nos hablan de unos paquetes de prehospitalarios en el intrahospitalario y específicamente un paquete hemostásico que hace parte de los componentes de un proyecto que hemos trabajado desde hace algunos años, que es el triángulo de la vida. En lugar de hablar de un efecto o de un concepto negativo, como es la tríada de la muerte, vamos a hablar en lugar de esto de un triángulo vital que está compuesto por termoproteger a nuestro paciente muy tempranamente desde el inicio de la atención, tratar de enfocarnos en el mantenimiento de la microcirculación, restituir al mínimo necesario la hemodinamia del paciente y de esa manera terminar optimizando la hemostasia. Este es el punto importante para quienes tienen la posibilidad. Ahí está el código QR con algunos de los artículos que forman parte de esta evidencia. ¿Qué va a valorar en el niño crítico con shock hemorrágico? En el centro están las alteraciones del fibrinógeno, que es muy importante y que hay que medirlo, junto con las alteraciones de la microcirculación. Las alteraciones de la microcirculación son un tema básicamente de cantidad y de calidad, principalmente representada por la masa eritrocitaria, y es el punto que yo les quiero en este momento vender. Entonces, esas interacciones con la masa eritrocitaria para mantener unos hematocritos que no se bajen al menos de 24 a 28% es un punto fundamental. Ahora, la actividad de otros factores que ya nos están hablando de probablemente la corrección adicional junto con los concentrados de fibrinógeno a través de o crioprecipitados o específicamente ampollas de fibrinógeno, la utilización de otros elementos que contienen los otros factores como los complejos protrombínicos. La disfunción plaquetaria ya se volvió un tema un poco menos frecuente, ya porque sabemos que no es tan, tan crucial en el manejo de estos pacientes. Recordemos los 3 parámetros sobre los cuales se asienta el coágulo: la generación de trombina, la cinética del fibrinógeno y la función plaquetaria, con un enemigo permanente que es la fibrinolisis. Todo está englobado y debe ser adecuadamente tratado. Muy importante el tema, creo que de la temperatura, que ya lo hemos tocado bastante. Esos cambios que en este momento, en la evidencia reciente, se están dando cada vez más. La terapia basada en metas reduce la incidencia de transfusiones masivas y estamos hablando de tratar de hacer medicina de precisión en los pacientes a través de la valoración de pruebas viscoelásticas
como el TEC o el ROTEM, que nos permite hacer algoritmos. Este es un algoritmo para trauma, por ejemplo, que nos permite valorar cuestiones como la hiperfibrinolisis, la firmeza del coágulo y hacer intervenciones específicas, lo mismo de la generación de trombina, para tratar lo que es y no hacer escopetazos como lo que hacíamos tradicionalmente con el plasma fresco congelado, sino a través de lo que necesita el paciente, de la valoración de lo que necesita el paciente, hacemos la intervención específica. Este es un ROTEM muy clásico del paciente de trauma, un niño de trauma, que tiene una alteración muy importante en la cinética del fibrinógeno y que es como el punto importante. Ya muchas de las guías hablan de que definitivamente la terapia basada en metas es lo más importante en el tema de hemostasia, y las pruebas viscoelásticas lo complementan muy bien esta valoración. Ojo con la hemodilución derivada de mucha agua. Los componentes sanguíneos se caen inmediatamente. Recuerden los concentrados, reponer el fibrinógeno a través o de crioprecipitados o de concentrados de fibrinógeno para hacer precisamente ese enfoque en la hemostasia del paciente. El estudio FACETI es un estudio que nos habla, que está en ese momento en curso y que nos habla de la utilización del fibrinógeno en pacientes de trauma, próximo a salir, y que nos va a dar muchas luces sobre lo que necesitamos. Cuando las clínicas ya quieren comenzar a dar un paso adicional en esa independencia de esa respuesta inicial, que es el paquete de transfusión masiva con el plasma, pero ya sabiendo que seguir con plasma no es bueno, definitivamente los protocolos a través de la adición de los concentrados de factores creo que han aportado una parte importante. Acá se necesita mucha educación continuada, entender que no son terapias que sean baratas y que hay que utilizarlas con la mayor responsabilidad posible y hay que hacerlo de la mejor manera. Tener en cuenta siempre 5 puntos importantísimos. Corregir la hipoperfusión como principal meta a través de la valoración del déficit de base o el ácido láctico. Tener una meta mínima de hematocrito sobre la cual nunca me debo bajar para optimizar la hemostasia y tratar de corregir en segunda instancia las alteraciones hemostáticas de estos pacientes. Este es un estudio muy interesante en donde se observa cómo la reposición de la hemostasia basada en ROTEM o en una prueba viscoelástica, es decir, basada en metas y corregida con concentrados de factores, cuando la comparamos con lo convencional, que es el plasma, tiene unas tasas de falla mucho menores con respecto a lo que sería el plasma, que tiene casi que como botar una moneda al aire de fallas. Nuevas estrategias como el plasma humano acelular son temas emergentes que son y proveen una nueva posibilidad. Son plasmas mejorados que quitan completamente la celularidad y retiran también la posibilidad de injuria pulmonar. Este tema entonces del PBM pues ha cambiado la mentalidad de la forma en cómo estamos atendiendo a los niños con sangrado mayor y con coagulopatía. La leucorreducción ha sido un tema también muy importante de mejoramiento de la sangre total, que permite que esta sangre total permanezca incluso por hasta 21 días, casi que con los mismos características de calidad. Estamos tratando de redefinir esos índices de transfusión masiva a índices más tempranos. ¿Ya? Estamos tratando de utilizar también estrategias para incrementar la resiliencia tisular al shock. Los derivados de la clonidina, la dexmedetomidina, por ejemplo, es un fármaco que tenemos a la mano y que se utiliza mucho junto con la modulación de la inflamación para reducir ese impacto sobre el endotelio que, como dijimos, es el principal generador de coagulopatía. La utilización ahora ya de balones intraórticos en traumas muy severos para niños también se está empezando a hacer. Acá en la Fundación Valle del Lili tenemos experiencia. Y ya para finalizar, pues contarles lo que hemos hablado. Entonces, tratar de entablar los principios de PBM, tratar de reconocer los fenómenos de isquemia y concentrarlos en la perfusión tisular, apoyarnos en las pruebas a la cabecera del paciente como son los gases y las pruebas viscoelásticas para el manejo de estos pacientes, la termoprotección activa
centrarnos en la parte de fibrinógeno y la generación de trombina, hacer sistemas y ejercicios de retroalimentación para determinar la adherencia. Hay necesidad de hacer educación continuada y eso es lo que queremos hacer para que la gente se enfrente a un sangrado de la mejor manera posible. Muchísimas gracias y espero que nos hablemos en una próxima oportunidad. Un abrazo.